para nuestra primera entrevista de Buenos Días Santo Domingo. Ya tenemos aquí en nuestros estudios al licenciado Ricardo Fortuna, vicepresidente del Nacional del Partido del PQDC, vocero de su comité político. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, gracias por la oportunidad y esperemos que el tiempo acá sea útil y podamos así sea, ¿verdad? Desarrollar esos temas que realmente la gente le da seguimiento en el área política. Claro, yo creo que somos tan políticos en la República Dominicana que a veces decimos, bueno, pues que las elecciones, imagínense, ya comenzar con los candidatos y todo, pero la gente sí le gusta hablar de política, la gente prende la televisión y quiere hablar de política, a veces dice que no, pero en realidad no es así. La gente le gusta la política y la vive. Y yo me imagino que ustedes que están inmersos todo el tiempo en esta realidad social y política, pues tienen que entender la problemática de nuestras poblaciones, lo que demandamos, lo que necesitamos. Y ese es el éxito de un partido político. Pues entender lo que la sociedad necesita y demanda en este momento. Bueno, ¿cómo ven ustedes este panorama ya preelectoral, aunque no queramos? ¿Y cómo ven el desarrollo del gobierno de Danilo Medina, lo que se está haciendo? ¿Qué esperan ustedes de la ley de partidos? Se supone que en esta legislatura y este año han prometido los legisladores que se aprobará. Todos están de acuerdo, los partidos políticos, en la importancia de esta ley, pero ninguno quiere pues aprobar lo que se pide. ¿Cuál para usted, Ricardo, es la importancia de esta aprobación y cómo visualiza las próximas elecciones donde ya el mismo presidente Hipólito Mejía ha anunciado que va, Leonel Fernández también, se dice que también debe ir Danilo Medina? ¿Qué cree usted ante un país que ha estado revuelto con la Marcha Verde, con los escándalos de Odebrecht? Por otro lado, también el gobierno ha exhibido logros. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace a tan temprano tiempo, verdad, para una posible escenario político con miras a las próximas elecciones? Sí, antes que nada, al principio hablábamos de cómo gravita la política en la República Dominicana, cómo el dominicano se deja llevar por esa pasión que debería de ser de unos pocos y aunque marca el interés de muchos. Digo que debería de ser de unos pocos porque aunque resulte contradictorio, yo apuesto a la despolitización de lo que es las actividades normales para que una sociedad continúe. Y usted dirá, bueno, pero usted es vicepresidente de un partido, usted debería apostar a la política. Sí, pero yo entiendo apuesto a la política útil. Claro. No a la politiquería. No a la politiquería. Claro. Entonces, mientras los dominicanos se dejen arrastrar por ese clientelismo, esa politiquería, porque es realmente al final de todo lo que usted ve que la gente ya la gente está en política, pero es más la politiquería, es más el ver a quién van a dar el espaldarazo en las calles, en caravanas y en marchas, pero no se dedican quizás a oír las propuestas de los partidos políticos. Claro. Y yo entiendo que a mayor peso de esa clase de política en la sociedad en la República Dominicana, el resultado es negativo y eso es lo que hemos visto. Claro. Hemos visto que los partidos políticos, quizás en un esquema vamos a decir, tan desigual, algunos que tienen acceso a grandes cantidades de dinero, otros no la tienen. No hemos sabido darle una respuesta cierta a la sociedad, no hemos sabido validarnos como una correa de transmisión entre lo que, como bien usted decía, una sociedad que demanda respuesta y un partido X o Y que al frente de la cosa pública no la pueda dar. Eso por ese lado. Por el tema de que ya hay gente haciendo aprestos para el 20, pienso que hay que hacer la tarea, hay que todavía conectar más con la sociedad. Este proceso nos va a encontrar, o nos ha encontrado a nosotros, los partidos políticos, en un medio de una incertidumbre. Hemos visto cómo el fenómeno de la Marcha Verde se ha logrado colar en esa situación, fruto de ese descontento, de esa apatía, de una falta de respuesta de las instituciones que están llamadas a ser la intermediación entre el Estado y la sociedad,
como ha habido una ausencia hace ya un tiempo y nosotros no teníamos un control tal cual, vamos a decir los partidos políticos, de que la sociedad cómo iba a reaccionar, y apostamos a que era la repetición, a solapar procesos electorales uno detrás de otro, irlo acumulando, ha surgido el fenómeno de la Marcha Verde, que algunos dicen que pueda ser espontáneo, otros dicen que no. Yo entiendo que la espontaneidad es muy difícil en esta clase de actividades multitudinarias, pero por lo menos el componente espontáneo está en un alto grado ahí. Y el inicio fue espontáneo. Totalmente. Sí, lo que pasa es que van pues montándose, como se han dicho, otros partidos como es normal. Ricardo, por un lado vemos, ya que usted se ha referido también a esa politiquería que muchas veces nos gusta a nosotros los dominicanos, y me debo excluir porque a mí la verdad que no me gusta, pero es circo, es parte de lo que le gusta al dominicano. Vemos países como Europa, donde ni siquiera se hacen grandes campañas y la población mide los candidatos por sus logros. Exacto. Y no por su personalidad. Ayer martes teníamos nosotros en el programa 5 días, que siempre lo hacemos con llamadas telefónicas, preguntábamos al público que cuáles eran los funcionarios que más apreciaban sus obras. Y vemos que la gente confundía mucho lo que podría ser el carisma de un funcionario con las obras y cómo desempeña un rol. Son dos cosas muy distintas. El carisma tiene mucho que ver cuando en el momento electoral, claro, y cuando es un presidente, por ejemplo. Pero el funcionario que trabaja, y de hecho tenemos ahora mismo funcionarios que no tienen tanto carisma, sin embargo funcionan en lo que es su diario hacer, es más importante que quizás una personalidad que no es necesaria para un cargo. Entonces, yo quiero que usted me diga cuáles son los planes y cuáles, si ustedes tienen pues una ideología como partido. Ya las ideologías no se usan, ya todos los partidos venden lo mismo. ¿Qué es lo que caracteriza y diferencia a un partido de otro en este momento? ¿Y cómo ustedes piensan convencer a los electores de ir por un camino u otro? Mira, nosotros como partido, hemos venido siendo coherentes con respecto a lo que es la ideología que promovemos, que es la democracia cristiana. Y desde la plataforma que en algún momento el partido haya podido manejar a nivel estatal, se ha llevado esa impronta. Hemos tratado de hacer que esa gestión tenga esos ribetes, que pueda conectar a la gente, la dignidad social, la justicia social, la dignidad humana, la prosperidad, el derecho al trabajo, una serie de condiciones que necesariamente nos ubican como un partido de centro derecha, conservador moderado, vamos a decir así. Y en medio de la ausencia de tantas de ideologías que antes, en la década de los 70, producto de la Guerra Fría, de la época de la Guerra Fría, fueron quedando algunas remanentes de ideología que se acomodaron en los espacios de América Latina y el resto del mundo, y aquí no fue la excepción. El Partido Reformista conservador, sí, surgió el Partido Revolucionario Dominicano como un partido de avanzada, socialista, el Partido de Liberación Dominicana, que fue el último, llegó como un partido de tendencia marxista, luego fue girando a lo que es hoy. Sí. Es decir, para nosotros es fácil decir dónde estamos ubicados y la gente nos puede ya percepcionar de una manera clara luego de 50 años, porque cumplimos 50 años en junio pasado. Y eso ha permitido, de una manera u otra, en un escenario tan desigual en el sistema político, sí, nosotros tener una matrícula dura de votos. Por eso usted entiende que el PQDC, sí, dentro del perfil de los partidos que se parecen a nosotros podemos tener una idea, la gente ha comprado una idea clara de cómo somos y nos ha permitido en cada proceso electoral validarnos ante la sociedad. Definitivamente ustedes dentro de los partidos iguales ustedes tienen una presencia dura, como usted bien señala. Así es. Yo le pregunto, ante este escenario que se ha presentado en el mundo y en América Latina, ¿qué demandan los dominicanos, haciendo un paralelismo de este partido que usted bien señala que es de centro derecha, en un mundo donde, a pesar de que ahorita hablé de que se han desaparecido las ideologías y así es, pero en estos últimos 2 años, vamos a decir, hemos visto tanto en Europa como en América
en América entera, o sea, en Estados Unidos y también en la otra parte de América, un resurgimiento del nacionalismo. Por ejemplo, en Alemania, en el mismo Inglaterra, al salirse con el Brexit de la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea defendiendo su cultura, defendiendo sus monedas, e incluso en América Latina también ha pasado. Entonces, nosotros ahora tenemos también una situación con los nacionales haitianos que sin querer liberarnos de una responsabilidad que podría correspondernos en cuanto a los trabajadores que existen aquí formalmente instalados y que ha demandado la sociedad dominicana y que tenemos que cumplir con ellos porque esa es nuestra responsabilidad, pero también tenemos un tráfico de personas. Ahorita hablaba de mujeres que vienen a parir a la República Dominicana y consumen una parte muy importante de nuestro presupuesto de salud que no tiene el país. Entonces, ante esta realidad, ¿cuál es la postura de ustedes en cuanto a nacionalismo, en cuanto a migraciones y en cuanto a defender nuestra cultura versus integrarnos en un tinglado económico y social del mundo, que también es importante? Sí, alabo la elaboración de la pregunta y de hecho la respuesta no debe de ser mucho menos. Tomando el inicio de la pregunta, las grandes movilizaciones de población, tanto de un lado hacia el otro, se ha venido evidenciando, y fue un análisis que hizo el mismo Huntington en el choque de civilizaciones. Y se anticipó. Se anticipó. Y ese libro a nosotros, aunque no nos incluía de una manera puntual, sí debimos de vernos reflejado que iba a suceder en la década siguiente, luego de la salida del libro, porque eran por episodios que ya habían aparecido en otras latitudes del mundo. Sí. Entonces, en el caso de República Dominicana y Haití, era más que evidente que ese choque de civilizaciones iba a pasar. Primero por un asunto económico y primero por un asunto de proximidad, porque somos una frontera que no se sabe dónde termina el uno y comienza el otro. Sí. Y luego por un tema económico. O hubiese sido que nosotros caminemos hacia allá, o lo contrario, claro, como está pasando, pero realmente iba a llegar ese momento. Era inevitable que nosotros como nación nos incluyésemos en esa apreciación que hacía ese autor. Y es tan importante ese hecho que si uno no tiene claro hacia dónde va, primero como nación, tú vas a pasar una serie de entuertos, una serie de ausencias, de falta de previsión, que obviamente va a parir lo que tenemos hoy. Sí. Porque para nadie es un secreto de que, aún sea un tema geopolítico, porque es un tema geopolítico, la República Dominicana es la nación más próxima a uno de los estados fallidos, sí, sí, con que marca índices, primero, en muchísimos renglones que son de salubridad pública, de higiene mental, es decir, todo lo que es negativo para una nación, Haití lo tiene. Y se puede empeorar. Y se puede empeorar, y esa es nuestra nación vecina. Entonces, somos ya y estamos reproduciendo el resultado de eso. Como bien decía el presidente de la Junta Central Electoral, que esto era un paritorio haitiano ya, porque la cantidad de camas, leía yo esta mañana, por ejemplo en la provincia de Jimaní, en el hospital, decía el hospital que de 9 camas, sí, de 10 camas que tenía, sí, 7 son de parturientas haitianas. Ay, Dios mío. Entonces, y no solamente es eso, está el tema del residual social que va dejando, claro, eso, porque esa persona no vuelve a Haití, claro, esa persona llegó uno y se quedan 2. Entonces, eso ya es en el tema de la frontera en Haití, con el tema de los partos. Pero aquí en la República Dominicana, la incidencia, aquí en el Distrito Nacional, usted camina a las calles y la incidencia es alarmante. Nosotros como partido produjimos una rueda de prensa encabezada por el presidente de nuestro partido hace 45 días llamando la atención que había una apatía evidente, que había una falta de
de políticas públicas en este respecto, que la política migratoria no era la que demandaba el momento, que la gente lo estaba entendiendo como algo preocupante, porque ese número sombra que gravita en lo que es la salud, en la educación, mira, ¿de qué sirve? Y uno de los empresarios más importantes del área turística, sobre todo en el tema de Punta Cana, Rainieri, decía, estamos haciendo escuelas y estamos creando tan extendidas, pero no es para los dominicanos, Sí. es para haitianos. Sí. Entonces, hay un fallo real. Si la política migratoria es salir a las 7:30 de la mañana a recoger los haitianos frente a los semáforos para que la gente vea que están recogiendo haitianos, mira, a nosotros Dios que nos coja confesado, porque no es una política migratoria. Y la falta de conciencia, por lo menos desde el aparato estatal, nos ha evidenciado de que debemos de preocuparnos por el tema, pero no solamente porque estemos como quien dice en el caso de llenos de haitianos, es que con el tema de venezolanos, hay un tema con Venezuela, hay una condición de causa humana con Venezuela, y podríamos aducir lo mismo para Haití. Quizás es peor el caso, porque en Haití hay una falta de capacidad política para ponerse de acuerdo. En Venezuela están caminando hacia una dictadura ya de hecho. Entonces son cosas que a nosotros nos complican como nación y debemos de darle respuesta sobre el marco de lo que es primero el beneficio y lo que es la integridad del dominicano, que ha visto dentro de su propia nación, ha tenido que plegarse en un rincón y necesariamente, como decía, la falta de atención que desde el Estado con temas de políticas públicas ha sido evidente. A mí me ha gustado eso que usted ha dicho, Ricardo, de que nosotros los dominicanos, si pudiéramos describirlo, si pudiéramos como en una foto plasmar la situación, es como que estamos pegados a la pared viendo pues desfilar todos estos extranjeros ilegales en nuestro país y nosotros con las manos así como si nos estuvieran apuntando con una pistola. Hay muchas personas que dicen que este tema migratorio es el tema. No que es un tema, sino que es el tema. Sí. Pero, sin embargo, yo no veo que se le está dando la importancia necesaria. Incluso hay sectores de la población que afirman pues contundentemente de que hay un plan internacional de unir la isla. Yo la verdad es que nunca he creído esto, pero independientemente que esto sea verdad o no, yo lo que creo es que el gobierno debe de tener una política migratoria mucho más clara y definida y con pasos que lo que tiene. En uno de los programas en vivo que nosotros hacemos los martes en la noche, a las 8 de la noche en 5 días, hablaba un señor que llamó y dijo, bueno, a mí me gustó mucho esa llamada, dice, Leonel Fernández se equivocó en hacer una universidad en Haití, lo que debió haber hecho fue un hospital. Claro. Y es verdad. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a hacernos cargo? Es como si yo tuviera 8 hijos, no tengo trabajo y como soy tan buena, adopto 8 más. ¿Y entonces? No, y además ha sido ya una costumbre de que atravesemos crisis con el tema del comercio con Haití. Ahí ya de hecho se aducía que había una debilidad institucional de parte de nosotros, que eso es lo lastimoso, que realmente Haití, con todas las condiciones negativas que hablábamos hace unos minutos, ha sabido ser fuerte en el tema institucional. Sí, señor. Entonces ha mostrado y ha evidenciado frente a la comunidad internacional que por lo menos percepcionan que las instituciones de Haití, oiga la paradoja de la vida, son más fuertes que la República Dominicana. Lo han hecho a nivel diplomático. Eso iba a decir, que no solo a nivel comercial, a nivel diplomático. Con un lobismo muy importante, y lo han hecho a nivel comercial. Yo pienso que quizás con casos muy aislados, en las relaciones de comercio, de intercambio comercial entre Estados Unidos y la República Dominicana, quizás con el tema de la Roya Blanca, de esos temas que eran sensitivos y que afectaban de verdad, nos hemos visto nosotros con alguna paralización con la exportación de algunos rubros. Pero con el tema de Haití no, Haití lo hace cuando quiera. Claro. Y nosotros simplemente acatamos y se paran la comercialización en la frontera porque ellos entienden que los huevos no cumplen con los niveles de salubridad que deberían de ser. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está el fallo? Obviamente el fallo lo tenemos nosotros. Porque si un Estado en condiciones que la mayoría de los estados
del hemisferio entienden que es un Estado fallido. ¿Cómo puede tener mayor constancia en lo que es lobismo, por ejemplo, en Así lo que es mismo es. pararnos? Esa es una observación bien interesante, porque es un Estado fallido para algunas cosas y para otros no. Así es. Entonces hay que revisarse, pero yo coincido con usted de que este es un tema que no podemos postergar, pero parece que lo seguimos haciendo. Bueno, qué lástima, es una Qué pena. lástima, qué lástima. Bueno, y en cuanto a la Marcha Verde, ¿qué nos podría decir? ¿Está agotada ya la Marcha Verde? ¿Sigue siendo una forma válida e importante vamos a decir, que se mantenga como hasta ahora? ¿Realmente ha sido un llamado de atención para el gobierno y esto ha hecho que los funcionarios tengan más cuidado en cuanto a transparencia? La Marcha Verde es importante en la medida de que el ciudadano, porque aún sea una marcha política, empezó es una marcha ciudadana, pero los ciudadanos necesariamente va ligado a lo político, porque el ser humano en su condición primero es ciudadano, pero todo lo que genera y a lo que aspira tiene que ver con el tema político. Claro. Y la sociedad es eso. Independientemente de lo que hablábamos hace un rato del tema de la politiquería y Sí. todo eso. Entonces, es interesante en las condiciones que ha surgido la Marcha Verde, porque ha habido producto de, vamos a decir, de unas malas artes de parte de los partidos que han gobernado, de parte de los partidos que han ido aliados a los que han gobernado. Todos los partidos del sistema, de una manera u otra, hemos contribuido a que el desgaste del sistema de partidos haya sido evidente. Es así. ¿Qué pasa? Con el tema del proceso electoral pasado, a pesar de que los números indicaban que en el caso de la figura presidencial no había quizás una competencia que fuese reñida, y los números que surgieron de ahí, usted bien pudo estar de acuerdo con el 62, mucha gente entendió que era demasiado, que se le fue la mano, pero la victoria no se dudó en lo del tema presidencial. Sí, sí. Pero en el tema congresual y en el tema municipal sí hubo algunas no, Muchas, todas las sí. irregularidades posibles, Sí. que evidenciaron que el sistema de partidos debía necesariamente contar con normas, con un marco de regulación, para que lo que son los procesos electorales, esa procesal electoral, pudiese validar a los partidos ante la sociedad y la gente se sintiese como un poquito más cómoda. Sí. Digo todo esto y hago la explicación más larga, porque fruto de eso, la Marcha Verde el 22 de enero del 17 irrumpe en el escenario nacional. Claro, Y- claro. e irrumpe y la gente lo asume. Es decir, que todo lo que yo te he dicho de manera Secuencial, resumida, vamos a decir, también. de manera resumida, ha dado con lo que es el resultado de la Marcha Claro, Verde. claro. Ahora bien, si la Marcha Verde comete el error que han cometido algunos movimientos ciudadanos en América Latina, o algunos movimientos obreros aquí en la República Dominicana que se han tendenciado con algún partido, bueno, qué pena, porque nos vamos a perder de un instrumento ciudadano bastante importante, que era lo que el dominicano no tenía. Sí, Porque claro, nada, claro. es cierto hasta que no se contabiliza. La Marcha Verde Sí. midió el descontento de todos los dominicanos. Sí, sí. Cada quien por su lado decía que estaba harto de los partidos políticos, de la corrupción, de la impunidad, pero eran reclamos y quejas individuales Y aisladas. y aisladas. Sí. El 22 de enero lo que hizo fue medir de que realmente tu queja tenía eco nacional y de que era posible que si se produjese esa unión, la gente, el gobierno de turno sintiese el impacto de lo que la gente estaba pensando como ciudadano, no el PLD, quien fuese. Entonces eso sería lo importante, que independientemente de quien puede estar al frente del Estado, sienta que la sociedad se empoderó a través de una marcha ciudadana y de
que si hay que pedir una destitución, que si hay que llamar a un referéndum, va a haber gente que lo haga. De hecho, hace muchos años que en nuestro país no se daba una congregación multitudinaria como la que vimos en la Marcha Verde, que nos recuerda a los grandes líderes idos de nuestro país, políticos, porque ya quizás con todo esto, todo se ha mediatizado y ya la gente no va, no se presenta. Pero en la Marcha Verde se presentaron. Bueno, Ricardo, y hablando así de lo internacional mezclado con lo nacional, y hablando de Odebrecht, que es un tema que ya está un poco pues bajo la sábana, anoche veíamos que el vicepresidente de Ecuador ha sido llamado, Glass, ha sido llamado a declarar y ha sido acusado de haber sido pues receptor de sobornos de Odebrecht, porque un tío de él pues había recibido estos sobornos, pero él dice que él no sabía nada. Él dice que él no sabía nada y que a su tío lo llamen y lo investiguen y que a él le ha tomado esto de sorpresa. Pero la verdad que las poblaciones nos ha tomado todo esto de sorpresa, también todo esto de Odebrecht. ¿Cuántas sorpresas? También a los políticos parece que los ha tomado de sorpresa. Es que era un poco impensable que una estructura de los niveles que Odebrecht llegó a establecer en 13 países y tanto de América Latina, tuviese los resultados tan sonoros y tan alarmantes, porque era algo tan bien hecho, que la gente, ellos entendían que era impensable que se produjese eso. En el caso de Glass, yo también vi lo que él explicaba y decía que no había, como vicepresidente, ni robado ni dejado robar. Yo espero que él tenga los elementos necesarios para comprobar eso. También hay que hacer ese sesgo, no lo podemos también dejar que permee todo lo que tiene que ver la vida política. Me refiero incluso a la República Dominicana. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Porque las especulaciones y todo eso se pueden llevar honras, se pueden llevar realmente gente que en un momento determinado no tiene el cómo explicar una situación que quizás pueda ser embarazosa, pero no es corrupción. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Incluso puede desestabilizar, porque una cosa es la importancia de esta denuncia y que por fin se desarticulara esta banda mafiosa, porque no hay otra forma de llamarlo. Y otra cosa es que por esto pues dejemos que nuestro país se desestabilice, que es muy peligroso. Pero pienso que la oportunidad es buena para dar el ejemplo, el mensaje claro de que debe haber un antes y un después con el tema del combate a la corrupción y una demanda por la transparencia del Estado. Pienso que la oportunidad ha servido en bandeja de plata, porque hacer un tema de niveles de ribetes internacional y no ser un tema doméstico que no ha permitido guardar el gato dentro de la caja. Es decir, el gato está afuera y está suelto. Y está soltando pelos, es decir, y es porque tiene que ver, primero vino desde Brasil y desde Brasil se irradió a esas naciones que de una manera u otra tenían ese entramado de corrupción. Pero pienso que en nosotros la gente no se ha quedado todavía satisfecha con lo que ha sido el resultado del caso de Odebrecht. No, y con razón. Y con razón. Porque no tenemos ningún resultado claro. De hecho, se está pidiendo pues la revisión de la medida de coerción de los 2 imputados que quedan en la cárcel. Exacto. Y eso al final, si no nos deja un sabor agradable de que valió la pena. Por eso con el tema de Marcha Verde yo digo, bueno, vamos a seguir marchando, pero la marcha tiene que tener un final. Si no involucra una revisión del paradigma y vamos a volver a lo mismo, no tiene sentido. Entonces se vuelve un relajo. Exacto. Sí. Entonces, eso a quien ha beneficiado, irónicamente, aunque mucha gente, y como acertadamente usted preguntaba, ha afectado a los partidos políticos. Bueno, de primera impresión sí, pero en lo que tiene que ver el residual que deje Marcha Verde, quienes se van a beneficiar son los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la expresión del descontento hacia donde va, de una manera u otra, es a un partido político. No va a ser a Marcha Verde, pero Marcha Verde tiene que asimilar eso. Ahora, ¿cuál debería de ser el rol de Marcha Verde? Bueno, yo quiero que, a propósito de la ley de partidos que usted mencionaba, mira, vamos al tema de la ley de partidos. Pero yo quiero que ustedes me den a nosotros como ciudadanos una ley de partido lo suficientemente fuerte que me permita a mí hacerle la demanda
con un régimen de consecuencia claro para que los partidos políticos entiendan que esto no es de ellos. ¿Y los partidos van a entrar en aprobar eso? Debería de ser. Debería. Es que no debería de entrar, no. Marcha Verde debería estar marchando para que la ley de partidos sea revisada desde esa óptica. Exactamente. No que los partidos políticos la acomoden a su conveniencia, sino que ese reclamo, porque tú dices, por ejemplo, bueno, marchan contra la corrupción y la impunidad. Muy bien, pero vamos a decirlo en términos legales. ¿Con qué capacidad lo hacemos? Claro. ¿A dónde vamos a llevar la...? Debemos ser más específicos en estas demandas de la Marcha Verde. Yo he también preguntado eso. Bueno, pues que las demandas no pueden ser tan amplias y ante algo que pasó, ¿qué vamos a hacer para regular lo que viene? Exacto. Entonces, tú, por ejemplo, tienes parece como algo irrisible. Tú tienes un grupo de ciudadanos organizados marchando en cada provincia con reclamos justos, necesarios, pero tú tienes una ley de partidos y tratando de que se incluya además un código electoral para el tema de lo que son los procesos electorales, pero tú lo tienes de espaldas a ambas situaciones, cuando debería de ser que deben de comulgar, debe de ser lo mismo, porque ese sí es una demanda cierta. No, mira, yo quiero que ustedes como partidos porque el tema de Odebrecht, ¿de dónde viene? Claro. Lo manejaron partidos políticos, no lo manejó la sociedad, no lo manejó un miembro de la sociedad. Fue los partidos políticos que se vieron en los momentos que Odebrecht tenía más incidencia en el Estado. Entonces, esas demandas, si no llegan conducidas, como bien usted dice, con un objetivo claro, mira, vamos a conocer la ley. Se van a perder. Se van a perder. Se van a perder. Ricardo, se nos acabó el tiempo. 30 segundos para un mensaje para nuestra población, un mensaje del escenario próximo, ahora, en este momento, ¿qué debemos esperar los ciudadanos para mejorar, para que nuestro país mejore? Bueno, que no pierdan la fe, que apuesten a la sociedad donde viven. Los dominicanos tenemos todavía muchos recursos de donde producir soluciones para los temas que nos agobian. La nación aún entienda que un político que quizás está en estos momentos en su etapa más disminuida, acreditándose frente a la sociedad, puede tener siquiera la voluntad política de ser una opción de cambio para que la gente lo asuma como esa intermediación entre la demanda y la respuesta. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí en Buenos Días, Santo Domingo. Y como dice el licenciado Fortuna, si descalificamos a todos los políticos, es como descalificar al dominicano. No podemos perder la fe. Seguimos con Buenos Días, Santo Domingo.